Ahora tenemos a continuación pues, algunas preguntas sobre la masonería ya en la actualidad. Nos gustaría introducir, viendo a ver si ha cambiado algo la masonería, si mantiene sus principios y axiomas o si se ha suavizado, porque a priori, por lo menos parece que por lo menos han cambiado de imagen. Las logias empiezan a tener sus páginas web, muchos masones dicen serlo abiertamente, parece que con la globalización y las nuevas tecnologías, como que el hermetismo típicamente masón pues ha dejado de ser tan fácil y se ve como una especie de lavado de imagen que relaciona más a la masonería con una filosofía de vida, con comunidades de debate pacífico e intelectual. Puedo pensar que incluso hay pues bastantes masones que han escrito libros sobre historia de la masonería, pero desde esta perspectiva de la masonería como una víctima histórica tanto de la Iglesia como de distintos regímenes, etcétera, etcétera. ¿Realmente ha cambiado tanto la masonería y es cierto este cambio de estrategia? No ha cambiado nada. Uh-huh. Como ya dijeron los obispos alemanes en los años, bueno, en el año 1980, nada. Lo que pasa es que evidentemente resulta mucho más conveniente ahora mismo normalizarla. Ese verbo utilizó Óscar de Alfonso, precisamente, el actual gran maestro de la Gran Logia de España, ¿no? Normalizarla. Entonces, si están páginas web dando una imagen de asociación abierta, filantrópica, etcétera, etcétera, lógicamente tendrá mejor imagen que si no lo hiciera. De todas las maneras, y aunque no haya cambiado en absoluto, que no lo ha hecho, esa masonería visible tiene mucha menos fuerza, tiene mucho menos poder que la que no es visible. No. Las llamadas logias encubiertas, las llamadas, con razón, organizaciones pantalla de la masonería, ahí es donde se toman las decisiones importantes. Y estos que vemos y que tienen página web y que hacen discursos de ese tipo, aunque a veces pierden los nervios y atacan al contrincante, como me ocurrió a mí con un profesor universitario que empezó hablando como en general, pero luego ya no podía disimular su furia. Esos, en el fondo, son peones. Yeah. O sea, hay una supraestructura mucho más poderosa que incluye ya organizaciones internacionales, organizaciones pantalla, como digo. Para mí, la gran organización pantalla de la masonería, desgraciadamente, ha llegado a ser Naciones Unidas, lo que Sí, no significa que todos los que están ahí sean masones. sí. Pero que el porcentaje de funcionarios de las agencias de Naciones Unidas es muy importante, es una realidad completamente contrastada. Don Manuel Guerra, recientemente fallecido, decía que allá por los 70, más de la mitad de los funcionarios eran ya masones en Naciones Unidas. La Unión Europea, exactamente igual. Uh-huh. Y si no fuera así, a ver, explíqueme cómo se ha podido sacar adelante, porque se ha votado en julio, el llamado informe MATIC, Uh-huh. por el cual se convierte en derecho humano universal el aborto, impidiendo la objeción de Sí. conciencia. Eso es claramente ideario masónico, ¿eh? O sea, que eso de que están suavizados, están asimilados a no se sabe qué, Uh-huh. están más cerca de las posiciones eclesiásticas, es completamente falso. Uh-huh. Saben moverse mejor y luego, sobre todo, tienen un poder como no habían tenido antes nunca jamás. Yeah. El poder que tienen ahora supera el que habían tenido en siglos anteriores o en años anteriores. Como bien dijo Juan Manuel de Prada, vivimos en una de las épocas en las que el mal más a cara, sobre todo en épocas civilizadas, en las que el mal más a cara destapada actúa, ¿no? En ese sentido, pues como bien ha comentado, muchas de las políticas progresistas o vinculadas a la masonería, como pueden ser el aborto, la eutanasia, etcétera, ya han sido establecidas, y no solo establecidas, sino normalizadas en la sociedad. Ahora el raro o el loco es el que está en contra de este tipo de políticas. Entonces, me gustaría conocer partiendo de esa base y teniendo en cuenta que muchas de las políticas que siempre han propuesto estos ideólogos masones ya se han cumplido, ¿qué es por lo que luchan hoy en día y cuáles son sus desafíos o dónde es donde quieren llevarnos a partir de aquí? Bueno, ahora que se habla tanto de globalismo, el globalismo es un proyecto masónico desde el siglo XVIII. O sea, lo de eliminar el concepto de patria, soberanía, conseguir esa internacional
que aunase todo el poder político con el económico. Eso estaba ya en los orígenes de la masonería, claramente, y ha ido a más. ¿Qué quieren conseguir ahora? Hombre, rematar, extirpar de Occidente o de cualquier otra civilización o de cualquier otra latitud, ¿no? Extirpar lo que queda de cristianismo, que es más de lo que parece. Y para eso hay que adueñarse, como siempre, ya lo decía León XIII, de la educación. Esa es una de las primeras conquistas que quieren conseguir. Tienen dos objetivos muy claros: educación y familia. Convertir a la familia en algo muy distinto a lo que es. Hablar de familia como los modelos de familia, como si existieran varios, ¿no? Entonces, ese paso, que es el último, y de hecho ya el informe MATIC, si esto llegara a las legislaciones nacionales, hayamos acabado con todo. Porque si es legal matar niños a término simplemente porque la persona que lo lleva dentro, que es quien más tiene que protegerlo, ha decidido matarlo, como dijo una política italiana entonces, hablando del informe MATIC, Europa será la tumba de los derechos humanos. Porque claro, cuando hablamos de los derechos europeos, que es algo que le han echado en cara al presidente de Hungría, Viktor Orbán, no defender los derechos de Europa. La primera vez que le acusaron de eso, la comisaria Viviane Reding, de Justicia de la Unión Europea, yo leí el titular y pensé, ¿qué estará pasando en Hungría para que diga esto esta señora? Porque todavía tenía yo la idea en 2011 de que los valores de Europa eran muy elevados, ¿no? Y defendibles. Pues lo que estaba haciendo era defender la vida. El gobierno de Orbán había puesto en marcha una campaña pro vida, ya había sacado adelante una constitución, desde luego de tinte conservador, donde el matrimonio en Hungría es el que se celebra entre hombre y mujer. Y encima la campaña pro vida, ¿no? Luego, eso era por lo que se le acusaba de no defender valores europeos. Y seguimos con esa canción. Pues en Europa resiste el grupo de Visegrado, que es David contra Goliat, a los cuales tratan de asfixiar con lo de siempre, ¿no? Medidas económicas, sanciones, etcétera, incluso la expulsión, porque se les han plantado en algo para ellos, como se ve, vital, ¿no? Que es el tema de los derechos humanos, o, mejor dicho, su desaparición. ¿Qué se conseguiría con esto? Una dictadura como no se ha visto nunca. Decía Donoso Cortés, y siempre lo cito, hay un brillante artículo de Juan Manuel de Prada, en el que habla de estas palabras de Donoso, diciendo que se avecinaba, aunque la escribe en el siglo XIX, una tiranía como no se ha conocido. Derrumbados ya los valores como la patria, la defensa de la patria, y los valores llamados tradicionales, nadie se opondrá a esa tiranía, a esa gobernanza mundial, de la cual también ha hablado el obispo de Alcalá, Monseñor Ruiz Pla, cuando ha dicho que si el Partido Popular retiró su proyecto de reforma de ley del aborto, es porque fue obediente a los grupos de presión, mencionaba el lobby LGTB, siervos todos ellos de un imperialismo, un neoimperialismo capitalista. Yeah. Yo, bueno, el masón que tuve la oportunidad de conocer también me insistió mucho en la idea de que su generación formaba parte, digamos, de los últimos dinosaurios, haciéndome ver como que la masonería era algo que ya estaba en declive o que estaba terminando. Entonces, me gustaría saber su opinión respecto a este tema. ¿Usted cree que realmente ya está en declive? ¿Es que se ha transformado y ahora, por ejemplo, pues se hace llamar, como usted ha comentado, globalistas o se han juntado con otros grupos de poder que no tienen por qué ser masones, pero comparten una serie de fines? ¿Cuál es, digamos, un poco la situación actual en cuanto a poder? Han perdido número, han perdido bastante número, porque, claro, va siendo menos atractivo y todo ese misterio se ha desvelado, que también atraía a muchos a iniciarse. Entonces son menos que antes, proporcionalmente sí. Pero por otro lado, no hay que perder de vista de que su labor está hecha. Estos 300 años en los que han sido verdaderamente tenaces y cuando las circunstancias no lo permitían, esperaban ocasión propicia para volver a lo mismo, para volver a la carga, ha dado su fruto.
y han conseguido un mundo en el que Benedicto XVI hablaba de esa dictadura del relativismo. Eso es herencia masónica. Esa dictadura del relativismo, vengo diciendo hace ya un tiempo, ha dado paso a otra situación distinta que es en la que estamos ahora. De relativismo ya nada, ¿eh? Ahora estamos en otra fase. Eso sirvió para pasar a la fase actual, que es la inversión del orden natural. Porque esta declaración de derechos del informe Matic es una inversión del orden natural. No es relativismo. Relativismo puede ser aquello de que cada uno haga, piense o diga lo que le dé la gana. Esto es otra cosa. O sea, si te van a imponer que esto sea así, porque eliminar la objeción de conciencia, el personal médico, ¿no?, es obligarte a ir contra tu conciencia en un tema de una gravedad extrema, como es quitarle la vida a un ser humano, eso se llama dictadura o tiranía incluso. Entonces, ¿por qué presumen? ¿Cómo se atreven a seguir presumiendo de haber traído las libertades cuando las están combatiendo todas? Aquí, por ejemplo, el gobierno de España, que tiene mucha relación con todo lo que estamos contando en cuanto al globalismo, todos ellos son obedientes al final a una gobernanza mundial que está por encima de los gobiernos de Europa, por supuesto. Pero que hablen de esa ley de memoria democrática que suprime la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de opinión, todo eso queda barrido. ¿Dónde están los ideales de la Revolución Francesa? ¿Cómo se atreven a seguir hablando de igualdad, libertad, fraternidad? ¿Fraternidad para con quién? No para el que piense diferente a ellos, no para el que defienda la verdad. En este caso estoy pensando en los que se adhieren firmemente a la verdad, como decía Juan Pablo II, hablaba de católicos, están ya fuera del marco. No se les puede considerar demócratas. Es como si las implantaciones de los liberalismos relativistas en realidad solo fuesen una fase de un proceso de secularización mayor, ¿no? A mí me gustaría saber también, en este proceso actual, ¿cuáles son los principales focos de operación de la masonería internacional? A mí se me ocurren, pues, que vemos que existen cumbres como las del Club Bilderberg, el Foro de Davos, etcétera. ¿Qué tipo de reuniones se llevan a cabo en estos lugares? Y dentro de la gente que va, ¿qué importancia tiene la masonería? Porque lo menciono porque no todos los que van son masones. Vamos a ver, las organizaciones pantalla, ya he dicho antes cuál es para mí la principal, ¿no?, que son las dos grandes organizaciones internacionales controladas por ellos, y no hay más que ir a las cumbres de Naciones Unidas para ver qué es lo que allí se quiso establecer ya en los años 90. Me refiero a Familia y Vida. Luego hay otras organizaciones pantalla de tamaño mucho más reducido, donde se toman decisiones todavía importantes, como es el Bilderberg, que también está en una cierta decadencia, pero es que en el Bilderberg se toman decisiones políticas y económicas. Es una organización, por lo tanto, claramente antidemocrática, porque es increíble que un grupo de señores que se reúnen porque quieren, como en un club privado, tomen decisiones que afecten a la vida, a la economía, a la política, porque de ahí salen hasta ministros, ya postulados precisamente para que los gobiernos de su país los acepten. Eso es antidemocrático. Ese club, fundado en los años 50, por supuesto sigue vivo, ha tenido más fuerza que ahora en la economía europea porque está creado para Europa. Es una filial, digamos, una creación del CFR norteamericano, que es quien controla realmente la vida política y económica de los Estados Unidos, que crearon en los 50 el Bilderberg, que ha tenido mucha fuerza y la sigue teniendo, si bien alguna ha perdido. Y por último, la trilateral. La Comisión Trilateral, pues, es como una sucesión, ¿no?, escalonada de organizaciones. Pero al final, todo esto que pasa, que está siendo barrido por esa gobernanza mundial. Porque de repente, en ese escenario donde tenían el pastel perfectamente repartido, irrumpe China, como ha ocurrido. Y de pronto el mundo despierta, un mundo acomodaticio, incluso de muchos católicos que quieren ver esto con buenos ojos. Bueno, ya sabemos que hay masones, pero los pobres no se meten con nadie, ¿no? Y las organizaciones pantalla, pues, ¿qué más nos dan? Y además, incluso, ¿por qué no va a ser compatible? Vivíamos como en un mundo dorado algunos, no queriendo ver lo que pasaba.
Y aparece China, irrumpe en el escenario mundial. Esa gobernanza mundial empezamos a ver que tiene una cara mucho más amenazante de lo que creíamos y decimos, ¿y ahora entonces quién manda aquí? Bueno, esto ya es meterse casi en, no sé, en la bola de cristal, a ver qué es. Pero realmente hay datos objetivos, ¿no? China ha salido ya potenciada como primera potencia económica y si no lo es, lo va a ser, evidentemente. Rusia está ahí en una posición equívoca, pero al menos defiende valores que defenderían los conservadores, al menos algunos conservadores europeos, pero naturalmente no está dispuesta a sucumbir. Y luego, por otro lado, esta gobernanza mundial está potenciando la islamización de Europa a una velocidad de vértigo, como vemos claramente, ¿no? Y es curioso que sean los Estados Unidos quienes han estado apoyando, bueno, en tiempos de Obama, la primavera árabe, el asentamiento del Estado Islámico. Ahora resulta que llega Biden y de pronto, después de 20 años, sale corriendo de Afganistán y deja al país entregado a la barbarie de los talibanes. Estados Unidos con el propio presidente Trump. Muy poco antes de marcharse, aparte de reconocerlo del Sáhara y tomar partido y tal, realiza ventas multimillonarias al gobierno de Marruecos para que utilice esas armas. ¿Contra quién? A ver, ¿contra quién van a utilizar los marroquíes sus armas? ¿Con quién tienen un problema de fronteras? Problema que se han creado ellos. Eso es política internacional, pero el mundo árabe, con toda su acometividad, agresividad y falta de cambio absoluto, hablo de las ideas, y no es que todos sean iguales, ¿no? Estoy hablando del mundo árabe que quiere combatir, que quiere crecer. Seríamos más exactos hablando de islamismo o yihadismo, porque no quiero meter en el mismo saco a todos, ¿no? Están siendo utilizados también. Y, perdone, este fomento del islamismo también se puede considerar como una fase para una descristianización. Y luego también en esta línea, pensando en que en todas las relaciones que hay entre las cumbres internacionales y China, o sea, intentando pues meternos un poco en esa bola de cristal, ¿usted considera que ese modelo de sociedad china, esa especie de capitalismo estatal, es como el último estadio de la secularización? Sí, porque sería ya probablemente el cumplimiento de la Agenda 2030. Sería el remate de un proceso, ¿no? No tendréis nada, pero seréis felices. Eso parece una broma de mal gusto, ¿no? Sí. Estaréis sometidos, por supuesto, aunque no te lo digan, estaréis sometidos a un poder único, ¿no? Ese gobierno mundial que la masonería ha buscado, concretamente la masonería de los Illuminati de Baviera, de Weishaupt, ya en el 18 hablaba de esto, exactamente de esto mismo, de un solo gobierno. Entonces, ¿con qué armas o qué es lo que están haciendo en este momento los que tienen en sus manos la gobernanza mundial? Estoy hablando al máximo nivel. Restar identidad al ser humano, restar identidad a las naciones, porque el día que tú pierdes tu identidad, y la más fuerte es la religiosa y patriótica. El día en que ya no crees ni en tu religión ni en tu patria, estás a merced de que te lleven y te traigan por donde quieran. Ya no eres nadie. Eres un número más a manejar. Entonces, ¿por qué han resistido los pueblos? ¿Por qué se levanta España en 1808 contra Napoleón? Primero porque quiere ser independiente, pero también porque está defendiendo el antiguo régimen, el trono del altar. El día en que ya no crees en eso, has perdido tus ideales, tu idiosincrasia, tu identidad propia, pueden hacer de ti lo que quieran. Es más, pueden lavarte el cerebro hasta el extremo de lograr convencerte de que esto que están haciendo es lo mejor para ti, que es lo que están intentando ahora mismo, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué vendría? La dominación total, una distopía como tipo Orwell, ¿no? Con un gran hermano, un control de la población sin precedentes, que podría llegar. Yo, como católico, siempre acabo diciendo lo mismo. Me sostiene la esperanza.
Si me tocara llegar a vivir eso, pues habrá que ofrecérselo a Dios y pensar que ha habido tiempos peores, ¿no? O por lo menos iguales. Porque ¿quiénes extendieron el cristianismo por el universo? En primer lugar, por el Imperio Romano. Muy pocos. Y sin poder. Y aquellos que perseguían nada menos que los hombres más poderosos de la tierra, de aquel entonces, los romanos, ¿no? Los perseguían en el sentido de matarles. Pues acabaron consiguiendo una conversión que llevó a que ese mismo imperio fuera cristiano con el tiempo. O sea que, contando con la voluntad de Dios, podemos llegar a ver cosas sencillamente inimaginables. Yo espero que no tengamos que llegar a vivir algo como eso. Sí. Espero y lo pido. Pero si eso llegara, pues habrá que ofrecérselo a Dios y mantener la identidad, sobre todo la religiosa, a ultranza y a cualquier precio. Porque entregar eso, entregar tu identidad, entregar tu fe, es muchísimo peor que entregar tu vida. Ha hablado usted de esperanza y me gustaría llevarlo un poco este concepto al terreno de la política. Y es que, bueno, hace alrededor ya de 5 años aproximadamente creció como un movimiento conservador, principalmente en Estados Unidos, con Trump, que ahora se ha ido desarrollando en otros países europeos, véase gente como Orbán o en Italia Meloni, aquí puede ser el caso de Vox, por ejemplo. Me gustaría saber si usted a estos partidos que cada vez se están haciendo más fuertes en estos países los considera parte de un poco, digamos, entre comillas, el sistema o que pueden formar parte de la disidencia controlada o cree realmente que es gente que va a luchar contra esta, digamos, dictadura internacional que tratan de imponernos, ya que, pues, por ejemplo, hemos visto políticas en contra del aborto, políticas pro familia, pro vida. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si hay esperanza en ese sentido con este tipo de formaciones. Vamos a ver, estamos en minoría, porque la labor, como digo, multisecular de la masonería y sus compañeros de viaje ha sido muy contundente y dura ya muchas generaciones. Pero esas minorías no han desaparecido. Y hay señales de esperanza fuertes. Por ejemplo, no digo más, ¿quién nos iba a decir hace un año o dos que iba a ocurrir algo tan asombroso como lo que ha pasado en Texas? Ya, cierto, sí. Estamos hablando de los Estados Unidos. Ujú. ¿Mm? Imagínense cómo están, pues, yo diría que el conjunto de la comunidad internacional que tiene Sí, aceptado esto ya, cuando a las pocas semanas de haberse votado en el Parlamento Europeo el informe Matic, de repente en Texas sale un gobernador como Abbott que dice que somos creados por Dios. ujú. Y no es que lo haya reducido a la nada, como debería de ser, porque yo no acepto, moralmente no podemos aceptar más que el aborto cero, Sí, sí, cierto. pero que por lo menos eh, haya dicho que el niño cuyo corazón late ya, es perceptible el latido, es Sí. intocable y que además serán castigados todos los que colaboren en su muerte. Hay una amplia lista de colaboradores, por cierto. Es algo que no podíamos imaginarnos, sobre todo cuando hace 2 años varios estados norteamericanos, entre otros, por ejemplo, Alabama, empezaron a prohibir el aborto, restringirlo. ¿Eh? Ujú. Unos más, otros menos. Yo pensé, bueno, ya se los cargará la Corte Suprema, que es lo que acaba pasando, ¿no? Pero parece ser que esta vez Texas podría salirse con la suya. Ujú. Y si Texas puede, hay 13, si no me equivoco, estados que tendrían luz verde. Porque aplicando el principio de igualdad entre los estados, la Corte Suprema tendría que autorizar que lo mismo que ha pasado en Texas pasara en esos 13 estados. Y claro, eso nos cambia el escenario internacional de una forma absoluta. Luego, ¿ahí tiene un motivo de esperanza? O sea, Dios actúa cuando menos se le espera muchas veces, ¿no? Lo que no podemos es dejar de pedirle, de rogarle, de confiar en Él y de insistirle. Hay que ser muy pesado con Él. Lo dice Él en el Evangelio, ¿no? Al final se acabará levantando porque se calle el vecino, el que aporrea la puerta, ¿no? Bueno, pues rezando, rezando, cuando ya parece todo perdido y la civilización parece que va a desaparecer, ¿en manos de qué? De satanistas, de gente que vive para explotar a la humanidad como si fueran auténticos rebaños. Ocurre en Texas, un estado además en buena parte menospreciado por las élites intelectuales y corrompidas de las costas. Hablo de Estados Unidos, ¿no?
allí surge una reacción como esta, que además quien conozca la América profunda sabe que Texas no está sola. Ni el gobernador es un caso raro que se dé en ese país, ¿no? Y se han quedado con un palmo de narices. Ya veremos, porque esto es una jugada de ajedrez, con qué responden, porque esto no lo van a poder digerir tan fácilmente, ¿no? Pero ya el hecho de que esto haya ocurrido, como digo, tan cercano al informe Matic, es una luz de esperanza de que Dios no nos deja solos. Porque, claro, lo suyo habría sido que estos políticos americanos, ante lo que les ha caído encima, que es nada menos que la administración Biden, con una vicepresidenta como la que viene detrás, por cierto, a lo mejor se hubieran desanimado y tirado la toalla, diciendo, bueno, no hay nada que hacer. Recemos y nada más porque esto está en manos de Dios. Pues lo harán, claro que rezarán, muchos de ellos lo estarán haciendo, pero actúan también. Sí. Es gracioso ver cómo también con esta ley del latido del feto se les han echado encima de una manera tan como reaccionaria y cómo Biden pues, ha dicho varias veces que va a intentar frenar esto y nos hace ver como que cuando los contenidos de las leyes chocan contra los principios de la progresía, incluso los procedimientos típicamente democráticos, completamente legales, se ponen en tela de juicio como si las formas de la política liberal pues, fueran solo válidas y confiables en caso de que favorezcan a las tendencias de izquierda. Bueno, yo le que... Sí, sí. Yo le quería hacer ya la última pregunta. Si puede, mencione las participaciones como más sustanciales que ha tenido la masonería en la historia moderna y contemporánea de España y luego haga un análisis final de cuáles son o cuáles le parece que son los retos más preocupantes a los que se enfrenta hoy nuestro país, estando la masonería infiltrada ya en las políticas de España. Yo creo que para ver lo que la masonería quiere y lo que ha ido logrando, recomiendo la lectura que está en internet, es facilísimo encontrarla, de una encíclica que ha salido a relucir aquí en esta entrevista, ¿no? Humanum Genus, donde León XIII primero dice que es la lucha entre el bien y el mal. Habla del combate espiritual, ¿eh? Nos lo deja muy claro. La masonería es la ciudad de Satanás. Lo dice. Y la otra la que quiere seguir a Jesucristo. Y una vez que nos ha puesto en situación, empieza a decir qué es lo que quiere y qué es lo que hace la masonería. Y lo que escribió en 1884 vale para hoy. He hablado hoy aquí de educación y familia. Bueno, pues eso sigue siendo exactamente el caballo de batalla, porque es donde tenemos la formación de las nuevas generaciones. Como dice León XIII, las quieren forjar a su gusto. Y por otro lado, la destrucción de la familia, que claro, es fundamental para hacer un hombre manejable que no tenga asideros. Además, la familia es el santuario de la vida. ¿Dónde se transmite la fe? Las tradiciones, las creencias, la identidad, en definitiva, en la familia. Es más, ¿dónde se transmite la vida? Generalmente en la familia. Han conseguido que ya varias generaciones de jóvenes no quieran tener hijos. Algo que parecía impensable hace unos años, ¿no? Porque es un instinto normal, el instinto humano de conservación de la especie. Han conseguido borrar eso. O sea, el trabajo que han hecho aquí es importante. Han trabajado con entidades como el Instituto Tavistock de Londres, financiado por la sempiterna familia Rockefeller, que aparece siempre que tocamos estos temas, ¿no? ¿Y de qué se trata ahí? De hablar de psicología. Ah, qué bien, hablamos de psicología, nos ayudará eso mucho, ¿no? Bueno, pues una de las ramas del instituto es estudiar la manera de vencer la resistencia de las personas. Y claro, por ese camino, al final, ¿qué es lo que han hecho en España? Pues mire, en el siglo XIX hacían lo que podían. Por ejemplo, cuando tenían el poder, matrimonio civil, educación laica. Sí. Como siempre es lo mismo. Cuando ya eso está establecido, educación laica y matrimonio civil, o no matrimonio, ¿no? O uniones del tipo que sea. Vamos a dar un paso más. Ahora te voy a prohibir que te expreses si eres contrario a lo que yo te quiero imponer. Me cargo tu libertad de expresión. Eso en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sí. Entonces, la España aquella que dijo guerra, al fin y al cabo viene de un partido que la masonería ha trillado mucho, ¿no? Cuando Alfonso Guerra dice aquello de que la España que ellos dejarán no la va a reconocer ni la madre que la parió. Estaba diciendo una verdad como un templo. Porque esto a mí no me lo tienen que contar, lo he vivido yo.
he visto esa transformación. Bueno, pues... Pero pues insisto, quiero acabar, ya que terminamos la entrevista, ¿no? Con ese mensaje de esperanza y tener en cuenta algo clarísimo, ¿no? Todos estos seres tan poderosos, seres o bien organizaciones, ¿no? No son nada, no pueden nada y son gigantes con los pies de barro ante el Creador. Así de claro. Sí, es igual importante terminar con el mensaje. La tormenta en el mar con los discípulos aterrorizados porque temían zozobrar, es que la puede parar cuando quiera. Siempre vamos a ir, aunque no lo parezca, ganando el partido, en ese sentido. O sea que... No, ya lo hemos ganado. Ya, eso Lo es malo cierto, es que lo ganamos hace 2000 años, sí. lo ganamos hace 2000 años. Lo que pasa es que, claro, el enemigo todavía está ahí. No es que no se dé por vencido, porque él tiene que saber, está en el Evangelio también, está sentenciado, el príncipe de este mundo está sentenciado. Pero él va a hacer el daño que pueda mientras se le permita, ¿no? Que es lo que está haciendo ahora mismo. Ahora, ¿cómo terminará? Nos llevaremos sorpresas seguramente. Ahora, si hay que afrontar la defensa de la verdad, pues habrá que hacerlo. Sí. Pues es una muy buena manera de terminar la entrevista con un mensaje de esperanza. La verdad es que además nos han tocado tiempos en los que se nos pone bastante fácil ser mártires, ¿no? Hasta cierto punto. Así que por lo menos por eso nos podemos alegrar. Muchísimas gracias, Alberto, por la Sí, la verdad es entrevista. que muchísimas gracias por todo, ha sido un placer. A mí me ha encantado, o sea, me ha ayudado muchísimo a organizar muchas de las ideas que tenía de masonería y de verdad que muchas gracias por todo lo que hace y por este rato que nos ha brindado. Gracias a ustedes. Sigan por esa línea que la gente lo necesita y lo pide. Muchísimas gracias. Lo intentaremos. Sí. Oración y formación. Eso es, sí, sí, la formación. Principales, ¿no? Explicarle a la gente qué es lo que está viviendo para que se entere y reaccione también, ¿no? Sí. Pero sobre todo oración y confianza, porque eso es lo que no va a fallar. Eso sí que seguro que no va a fallar. Muy bien, Alberto, pues aquí lo dejamos. Oye, Que muchísimas tenga un buen gracias día. y que vaya fenomenal el día y todo. Hasta luego. Igualmente, mucho ánimo. Muchas gracias. Igualmente.